En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron, y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos poderosas. De ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes, danzando se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él.
Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ¿no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vísperas de la gran semana pascual, la Semana Santa. Descubrimos en el Evangelio de Juan que los sumos sacerdotes, los judíos, están planeando acusar a Jesús. Constantemente buscan la manera para hacerlo caer. Es por eso que se reúnen en este Sanedrín para tomar una decisión y qué hacer con él. Llama la atención que ellos reconocen los prodigios que hace Jesús. Reconocen en él algo diferente, pero no mueven su corazón a acoger esa diferencia de Dios para sus vidas. Quizás por su dureza de corazón, por su instalación egoísta, por sus intereses personales llenos de caprichos, porque ya tenían construido todo un ambiente religioso superficial, mas no según los criterios de Dios. El mensaje de Jesús convocaba a muchos, los signos de Jesús atraía a muchos. Los mismos sumos sacerdotes reconocen que el pueblo lo va a seguir más si lo dejan permanecer más. Pero de fondo, recordemos que el mensaje de Cristo no es que lo sigan por sus signos, no es que lo sigan por sus milagros, sus palabras, sus enseñanzas, no es que lo sigan por aquellas obras sobrenaturales que realizó en aquel tiempo. No, el verdadero seguimiento a Jesús es el que pasa por la cruz, el que pasa por la entrega y la donación plena del amor para la resurrección. Entonces, estos judíos con su corazón cerrado tampoco podían descubrir cuál era el plan de Dios que se escondía en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso, desde su superficialidad, leen la realidad y entonces reconocen en Jesús una persona que hace signos, quizás un milagrero. Nos puede pasar a muchos de nosotros. Reconocemos en Jesús a aquel que nos puede dar la poción mágica para cambiar, para sanar, para alcanzar algún bien material, económico, un estatus, etc. Muchos lamentablemente en estos tiempos nos decimos católicos, pero reconocemos en Jesús o en Dios como un amuleto de la buena suerte. Esto no es así. Dios es el Señor, y el mayor acto de seguimiento y de testimonio que habla de la esencia de Dios se da en el amor, dando la vida por nosotros. Y ese es el camino. Por eso, recordemos a muchos demonios que querían revelar el nombre de Dios, pero el Señor se los impedía. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había revelado el plan de salvación. Todavía no había dejado su testimonio pleno, real en la cruz. Curiosamente, en estos tiempos,
Hablar de cruz, hablar de sacrificio, hablar de donación, hablar de amor, son temas rechazados por la razón, por la cultura, por el ambiente del mundo moderno, pero este sigue siendo el camino. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y venga conmigo. Mis hermanos, no permitamos que hagamos conceptos de Dios según nuestros caprichos. Para poder entender a Dios, hay que despojarse de todos aquellos conceptos, de todas aquellas cosas, de la manera incluso de entender la propia religión, porque Dios nos sorprende. Aceptar a Jesucristo va más allá de nuestros intereses, de nuestros buenos actos de piedad, de nuestros actos religiosos. Entender a Jesucristo es aceptarlo en la vida, en este misterio que vamos a celebrar. Pasión, muerte, para la resurrección. Nos decía el Salmo que el Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida a su rebaño. Este pastor cuida de nosotros, cuida de la iglesia, cuida de la familia, cuida de nuestro entorno, porque quiere lo mejor y nos ve no en masa, sino como individuos, como hijos suyos, como criaturas suyas. Oremos. Dios mío, líbrame de la superficialidad espiritual. Dios mío, líbrame del cansancio de los buenos. Dios mío, fortalece mi voluntad. Con tu espíritu impúlsame a tomar mi cruz de cada día y a ir en pos de ti, con íntima decisión y gozo. Dios mío, yo solo no puedo. Tú sí puedes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Amén, amén, amén. Convierte este encuentro con la palabra de Dios en un momento de oración, reflexión y vida. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir diariamente este contenido. Que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.